entras a una audiencia, que te hayas dado un tiempito para charlar un poquito y analizar brevemente. ¿Sorpresas te da la vida, Marcelo? Bueno, sí, creo que el resultado ha sorprendido porque llegábamos a un proceso electoral con una crisis cambiaria y de deuda muy grande, con una interna feroz dentro del seno del gobierno y un presidente que salió desesperado a Estados Unidos a buscar una asistencia financiera para evitar el desmadre de la situación económica. Me da la sensación, como una primera impresión, que así como Estados Unidos sostuvo el programa cambiario y de la deuda del gobierno de Milei, sin el cual seguramente la situación económica hubiese estallado ante el proceso electoral, me da la sensación que una amplia mayoría de los argentinos también le da una mano a Milei para que concrete el compromiso electoral del 2023 de normalizar la situación económica argentina y no volver a un pasado que no solamente fue frustrante para una gran mayoría de argentinos, sino que en estos 2 años, y me refiero al peronismo, no hizo autocrítica ni hizo renovación, y bueno, ahí están los resultados electorales. La persona que parecía que emergía como una alternativa a la presidencia de la nación por el peronismo, hoy ha quedado bastante chamuscado, y me refiero a Axel Kicillof. Sí. Así que bueno, hay muchas perlitas, digamos, como para ir planteando con este resultado electoral. El gobierno nacional se impuso con un 41% de los votos, por encima de lo que se esperaba. Ganó en 11 de las 19 provincias donde confrontó con los gobernadores provinciales. Solamente perdió con uno de los que fueron electos por Juntos por el Cambio, que fue el caso de Valdés. Efectivamente, sí. Muy ajustada. Y después ha perdido con gobernadores peronistas, algunos que han sido amigables, como lo de Catamarca, Tucumán. Y en otros, bueno, Santiago del Estero es un caso, como el caso de La Pampa, La Ciudad, Formosa, Santiago del Estero. Marcelo, Santiago del Estero no lo podés porque también han ido y han venido. Exacto, no, y aparte elegían gobernador también, Marcelo. Y elegían gobernador también, Marcelo, en Santiago del Estero, y creo que en La Pampa también, ¿no? En este... solamente en Santiago del Estero. Solamente en Santiago del Estero. Perder contra el Yaldo por 25, 30 puntos es normal. Perdón, contra el Gildo en Formosa es normal. Pero llama la atención que la peleó en varias provincias en donde ahí ha perdido, Marcelo. La ha peleado muy bien en La Rioja. Ha perdido, pero ha perdido por muy poco, ¿no? Sí, ha mantenido, digamos, no te olvides que en las elecciones del 2023, Milei en las PASO y en las generales estuvo en el 30% de los votos. Sí. No sería justo compararla con el balotaje, porque el balotaje era otro escenario y se jugaba otra cosa. Entonces, en comparación a las generales y a las PASO, el gobierno ha tenido un incremento muy importante de votos, del orden del 10-11%. Así que bueno, veremos ahora cómo el gobierno nacional procesa esta victoria y vemos si lleva adelante o no cambios en su gestión, tanto en el orden político como económico, o cómo resuelve esa interna tan feroz que se había desatado en estos últimos meses, si hay cambios que son obligados, Burlich, Petri, Julio Livarola, que pegó el portazo. Igual que Weinstein. Hay que ver si se incorpora al gabinete Santiago Caputo o no, si se va del gabinete Guillermo Francos. Bueno, todos son cuestiones que la sociedad está esperando ahora. Por lo pronto, los famosos han reaccionado han festejado esta victoria y bueno, están mejorando los números, ¿no? Los mercados internacionales subieron un 30% en lo que va de la jornada, y el dólar, bueno, ha bajado sustancialmente, ¿no? De 1.515 pesos que cerró el día viernes, en estos momentos está cotizando a 1.370 pesos la moneda norteamericana. El quien está contento es Bessent, el hombre de, el Tesoro estadounidense, porque dicen que el peso blue bajó
justamente en los Estados Unidos, teniendo en cuenta, esto es a modo de broma, salía un meme hasta mañana, teniendo en cuenta no de la cantidad de pesos que el Tesoro norteamericano había comprado para ayudar en estas 2 últimas semanas al gobierno nacional. Vamos a San Juan, Marcelo. ¿Te sorprendió todo? Bueno, a ver, creo que el gobierno provincial hizo una campaña exagerando las expectativas electorales. En esta campaña no se han conocido encuestas, salvo una que dejó trascender el gobierno, que le daba una victoria amplia, consagraba a 2 de los 3 diputados, que le daba muy pocas chances a la Libertad Avanza, proyectaba un resultado catastrófico para la Libertad Avanza en San Juan, que no ocurrió, y se dio, bueno, ese escenario de tercio, que fue el primer escenario que se instaló en la provincia de San Juan cuando se lanzó el proceso electoral. Si comparamos este resultado con la del 2023, las PASO y las generales nacionales, bueno, el peronismo ha logrado mantener su caudal de votos en el orden del 35%. El gobierno provincial, con todo el aparato del Estado, y que lo ha hecho no solamente pesar y exhibir en esta campaña, una campaña que ha sido muy fuerte por parte del gobierno provincial, al menos desde el punto de vista de la propaganda y de la propaganda, no así de la comunicación, porque la verdad en los discursos no transmitía ahí nada. Está, Marcelo, ahí está, ¿no? Pero ha sido una campaña muy cara del gobierno provincial. Bueno, ha incrementado un 4% en relación a lo que sacó Burlich allá en el 2023, tanto en las PASO como en las generales, y la Libertad Avanza ha caído del 35-36% que sacó en las PASO general en la provincia de San Juan, 34, a un 26%. Pero como en la política la lectura de los resultados difiere, y uno lo puede apreciar viendo las caras de los candidatos cuando reciben los resultados, bueno, la Libertad Avanza le puede ofrecer o le lleva al presidente de la Nación un diputado más y un diputado menos de la oposición kirchnerista. El gobierno provincial se queda con 2 diputados, que es una cantidad muy exigua a la hora de hacer pesar esos votos en el Congreso de la Nación. No tienen representación en el Senado, no lo va a tener hasta el año 29, cuando se renueve los senadores por San Juan, y en la Cámara de Diputados hay una expectativa de incrementar ese número para mejorar la posición de San Juan, del gobierno de San Juan en relación al gobierno nacional. Eso no se dio. Entonces ahí también tenés un mensaje de que no ha sido un buen resultado para el gobierno provincial. No ganó las elecciones, salió segundo, incrementó muy poco su caudal electoral, y no logró mejorar la cantidad, incrementar la cantidad de diputados en el Congreso. Habrá que preguntarse, bueno, las razones de por qué. Tal vez algunas pueden pasar por el hecho de que hubo un error táctico, que hoy con el diario del lunes es fácil apreciarlo, no haber arreglado con la Libertad Avanza. En las provincias de Juntos por el Cambio que arreglaron con Milei ganaron, y ganaron sobradamente. En el caso de Mendoza y Entre Ríos, le permitió ganar el Chaco a un peronismo muy fuerte, como el de Capitanich. Exactamente. Y en San Juan, bueno, el no acuerdo parecía que había sido acertado por los escándalos de corrupción y por la crisis económica del gobierno nacional, que claramente no han incidido, no han influido en el votante. Hoy se ve claramente como un error. Habrá que preguntarse si el gobierno provincial, a partir de esto, no va a procurar un acercamiento no solamente político, sino también electoral con la Libertad Avanza. Eso se verá con el tiempo. La derrota es dura porque la campaña, como suele ocurrir, ¿no? Se la pone al hombro el gobernador. Ellos pedían votar por el equipo de Orrego, y bueno, ha sacado un resultado muy agridulce, y habrá que preguntarse si, no hay algún tipo de error, no solamente táctico en cuanto a no haberse aliado con la Libertad Avanza, sino también en los orígenes de este gobierno, que decidió no ser un gobierno de Juntos por el Cambio, tampoco que era el lema, tampoco decidió que fuera un gobierno de su sublema, que era Cambia San Juan, y yo me atrevo a decir
tampoco es un gobierno de producción y trabajo, porque vos ves los funcionarios son esencialmente de Santa Lucía y de Rivadavia, es decir, un gobierno de producción y trabajo, Santa Lucía, Valla, Rivadavia. Y si esta decisión de reducir la base de sustentación del gobierno provincial frente a una legislatura adversa por los errores que todos sabemos que cometió el Tribunal Electoral de haber dividido la elección de gobernador y vice con diputado, no haber intentado tal vez un acuerdo hacia el peronismo, si la decisión era no arreglar con lo libertario. Bueno, eso ahora se ha complicado porque en su momento habían sectores del justicialismo que yo creo, no solamente los bloquistas, dispuestos a formar parte del gobierno de Orrego y que se han comportado en la legislatura como diputados amigables que han acompañado la gestión de Orrego. Me refiero al diputado Chimba, que responde a Gramajo y a la intendenta Rodríguez, a diputados departamentales de Uyum, de Calingasta, de Valle Fértil, el diputado de la CGT, el diputado Aranda del masismo, es decir, el haber solamente establecido un acuerdo en la legislatura y no haber ampliado la base de sustentación del gobierno con esa parte del justicialismo que ha sido amigable con Orrego, bueno, hoy está en tela de juicio. Y te pongo un ejemplo: la próxima votación importante antes de que termine el año o la sesión ordinaria es la selección del donde el gobierno provincial pone toda su ficha al doctor Guillermo Baigosí. Sí. Bueno, ¿tendrá los votos del justicialismo para que lo acompañen? ¿O el justicialismo con esta victoria, relativa, pero victoria porque fue el que más votos sacó, aunque perdió un diputado nacional, no se va a envalentonar para volver rápidamente al poder del 2027 y le bloquee la legislatura a Orrego? Bueno, esto lo iremos sabiendo en las votaciones, y hay una votación muy importante con un alcance institucional muy trascendente, que es la designación del próximo fiscal general, donde hay una terna, donde el gobierno, bueno, ha apostado todo para que sea una persona de su confianza como el doctor Baigosí. Veremos ahora si esos diputados que han venido acompañando el gobierno, saliéndose del bloque opositor y votando con el gobierno, o estratégicamente parándose para que el gobierno tuviera los números para poder aprobar algunas leyes, se va a dar, o se van a broquelar todos atrás de Uñague y de Gioja, y Uñague y Gioja, haciendo las paces, oliendo que el poder está cerca, bueno, decidan empezar a esmerilar el gobierno de Orrego en la legislatura. Entonces ahí sí se le va a complicar mucho al gobernador, porque bueno, hizo de su gobierno una cuestión muy pequeña, de gente de su estrecha confianza, no anudó acuerdos políticos electorales con otros sectores. Vos fijate, está bien, con el día del lunes es muy fácil decirlo, pero los votos de Provincias Unidas, la Cruzada Regional de San Juan, no son votos hostiles al gobierno provincial. La no convocatoria de estos sectores y otros más que están sueltos en la provincia de San Juan tal vez hubiesen sido poco, pero suficiente como para salir primero. Para ganarle por medio punto, efectivamente. A ver, tiene su impacto político. Sí, Marcelo, te puedo corregirme si me equivoco. A nivel nacional, la victoria contundente de la Libertad Avanza es toda de Javier Milei. Si bien la armadora fue Karina Milei, pero ante los escándalos de corrupción, esto como que la cogieron, y el propio Milei salió incluso con scratches, yendo a provincias, así, la peleó, y ahí está el resultado. La derrota del gobierno de la provincia aquí ayer es toda de Marcelo Orrego y su equipo. Tal vez es el equipo y que no termina de levantar vuelo, como es el dicho, Marcelo, ¿no? Bueno, el único acuerdo político que ha anudado el gobierno, que yo lo entiendo y lo comprendo a nivel legislativo, porque no tiene la mayoría en la legislatura, ha sido con el bloquismo. Sí. Ahora, la incorporación en un acuerdo electoral, claramente el bloquismo no le ha sumado nada al gobierno provincial. No le ha sumado nada. El peronismo no ha perdido un solo voto de los que consiguió en el 2023, tanto en las elecciones provinciales, con Gioja y con el hermano de Sergio Uñague como candidatos,
y lo que lograron los candidatos a nacionales, que era Sergio Uñac y Jorge Chica, en el orden del 35%. Es decir, no le ha sumado nada, podríamos decir, el bloquismo al oseguismo. Habrá que preguntarse si no le sumó desconfianza en su electorado. Bien, porque también hay una cuestión no menor, y es que el gobierno provincial llegó para hacer cambios. Ahí está. Y para no voy a decir ajustar cuenta, pero para que la sociedad supiera ciencia cierta qué lo que fue el gobierno de Gioja y Uñac y los daños institucionales y patrimoniales que le ha generado a la provincia. Bueno, acá lo que huele es que hay una continuidad que, bueno, no un pacto, Dani, un pacto de impunidad. Un pacto, digamos las cosas como son, un pacto, bueno, el statu quo, ¿no, Marcelo? El gobierno ahora se plantearlo y advertir que la sociedad quería un cambio, y si ese cambio no lo lleva adelante, en lo que le queda de gestión a Ollego vendrá otro. Y acá viene una cuestión interesante, porque si bien el peronismo seguramente ya debe estar encargando el traje para asumir el poder otra vez en el 2027, ojo con los libertarios, que han hecho una muy buena elección, en un 26%, y en una elección general con un Milei que, si no comete errores, va camino a su reelección. Bueno, en San Juan eso puede significar que si los libertarios aciertan con el candidato a gobernador en el 2027, pueden también dar un batacazo en el gobierno provincial. Claro, hay que tener en cuenta, Marcelo, que los libertarios... Que el gobierno de Ollego va a intentar obturar eso, buscando un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, y va a encontrar seguramente en el diputado Pelú el principal oponente objetor de ese posible acuerdo. Perdón, Daniel, pero esa posibilidad se puede dar, como dice Marcelo, el análisis activo totalmente, que hay un electorado que lo ha dejado de acompañar, evidentemente, ya sea por el equipo, la calle habla, la gestión es regular con soda, digamos, Daniel, estamos hablando a nivel provincial. Es que acá creo que se está haciendo un análisis un poquito no tan profundo. Acá el gran ganador en la provincia de San Juan no fue el peronismo. El peronismo ganó en votos y perdió un diputado. O sea, ganó perdiendo el peronismo en el día de ayer. Y le voy a dar esta cuenta. El peronismo ayer sacó 145.000 votos. Y La Libertad Avanza, que salió tercero, sacó 110.000 votos. Ojo, que hay absolutamente nada de diferencia más allá de los números, el 34 al 26. Hay 30.000, 35.000 votos para haber sido primero. Creo que acá el gran ganador, y que va a apostar muy fuerte para dentro de 2 años, va a ser justamente La Libertad Avanza. Y escuchándolo al presidente en la noche de ayer, la primera vez que escucho a un presidente conciliador, moderado, con un triunfo que lo podría haber empoderado y haber empezado a hablar de la forma que es él, desdotando al oponente. Al único que dijo que no va a convocar es al kirchnerismo, que es la causa de los problemas, pero que iba a convocar a todos los gobernadores, sí, lo cual seguramente va a estar el gobierno de la provincia de San Juan. Ojo, porque si llega a haber una fusión con el gobierno provincial y justamente la gente de La Libertad Avanza, estamos hablando que en las próximas elecciones pueden sacar arriba del 55% de los votos. Creo que el gran ganador aquel ayer fue un hombre desconocido que hizo muy poca campaña, que se llama Cicconi, y que sacó 110.000 votos. Nada para despreciar, ¿no? Sí, claramente el candidato es Milei, en San Juan. Sí, el candidato es Milei, es la figura de Milei. Eso es que Libertad Avanza. Candidatos que no afectara esa estrategia. Ahora, la pregunta hoy si el 35% del peronismo en un piso o un techo. Exactamente. Porque claramente los votos de La Libertad Avanza y del oseguismo es un voto, digamos, muy parecido. El que ha votado a los candidatos de Ollego es más factible que voten a La Libertad Avanza y viceversa, que voten al peronismo. Claro. A diferencia, Marcelo, una alianza electoral
entre Orrego y Milei garantizaría una victoria electoral de este entente, digamos, Producción y Trabajo más Libertad Avanza. Claro. La división de estos dos sectores, bueno, es la oportunidad que tiene el peronismo con un 35% de los votos de volver. No hay que olvidar que en San Juan, tiempos atrás, en los 80 y los 90, para ser gobernador se ganaba con ese porcentaje. Sí, sí, claro. Loquimo ganaba con ese porcentaje, Escobar ganaba con ese porcentaje. La diferencia con lo que se ve ahora, bueno, con Gioje y con Uñac, eso no era, no superaban el 50%, entonces gobernaban en soledad. Pero el problema de Orrego es que gobierna en soledad con un 30%. Claro. Entonces, él va a tener que replantearse eso si quiere consagrar una selección. Si no, va a tener que idear otra estrategia política, claro, donde Provincias Unidas, que aparecía como un tercer sector para referenciarse a nivel nacional, tuvo una derrota tan contundente que es muy difícil romper la polarización para el 2027. Totalmente, no lograron. Entonces, bueno, este es el escenario que ha quedado hoy, obviamente. Esto es Argentina, esto es San Juan, y capaz que dentro de un mes estamos hablando de otra cosa, claro, y de otras posibilidades, otras chances, pero me parece que el gobierno provincial va a tener que hacer una fuerte autocrítica. El gobierno va a tener que advertir que aquel voto del 52% de que lo consagra en el gobierno provincial fue un voto donde gran parte de la sociedad salió espantada ante el intento de Uñac de perpetuarse el poder, ya sea violando la Constitución o poniendo el hermano. Eso duró muy poco, que mucho de eso, más de la mitad de los votos migraron a nivel nacional al voto libertario. El voto libertario se ha consolidado en la provincia en este 26%, y bueno, hoy las posibilidades para estas tres fuerzas políticas están abiertas. Sí, totalmente. Veremos cómo juegan para ver quién logra el poder en la provincia de San Juan en el 2027. Lo cierto, Marcelo, es que a diferencia de a nivel nacional, en donde podemos decir que el kirchnerismo, porque ayer ha sido contundente, la gente le ha dado la espalda, la sociedad le ha dado la espalda al kirchnerismo, el miedo a volver atrás, como empezó esta charla, pesó mucho, no se pudo romper la polarización, el kirchnerismo como que ha quedado totalmente fuera de juego. A diferencia acá en San Juan, es lo que estamos analizando, es que el peronismo, el PJ, el pseudo kirchnerismo, como le quieras llamar, todavía sigue competitivo, tal vez por los errores propios de la actual gestión de gobierno, ¿no, Marcelo? Sí, yo de acuerdo. A pesar de que el resultado está muy lejos de la expectativa que tenía el peronismo sigue siendo la principal fuerza opositora del gobierno libertario. Ahora con más dificultades, porque ya tenían casi consagrado un candidato natural, que era Kicillof, que después de la derrota de ayer en la provincia de Buenos Aires, por muy poquito voto, pero derrota, es como que, bueno, no cumple con aquel mandato peronista de que para liderar tenés que ganar, aunque sea la balita. Creo que también ellos van a entrar en un proceso que no terminan de resolver, que es su interna, y es que, bueno, al final de cuentas Cristina tenía razón, de doblar la elección iba a terminar afectando la elección nacional. La introducción de la boleta única papel, que creo que la gran ganadora de estas elecciones para el peronismo es un problema, porque ellos tienen un plus con el uso y abuso de la boleta sábana, a partir del aparato partidario que suelen manejar cuando están en el gobierno, de la trampilla, la estructura del Estado. Habrá que ver en San Juan cómo resuelven su interna, que fue abierta también, pública durante la campaña. Gramajo decía que si se salía segundo había que asumir las responsabilidades los que habían armado la lista. Se refería fundamentalmente a Uñac. Habrá que ver si Gioja y Uñac terminan con su interna y acuerdan una lista de unidad con los nuevos emergentes del peronismo, que son claramente Andino, Gramajo y Murizaga. Bueno, habrá que ver esto, si la Libertad Avanza acierta con un candidato, como por ejemplo el peronismo de San Juan en los 90 acertó trayendo un extrapartidario, como era el caso de Escobar. Así que bueno, vamos a ver si el gobierno provincial levanta un poco la cabeza y ve un poco más allá de Santa Lucía y Rivadavia,
y acierta en una estrategia de gobierno que se vea reflejada en un resultado electoral que le permita mantenerse en el poder. Hoy las cartas están todas abiertas y fundamentalmente si Milei aprovecha esta ocasión que le ha dado la sociedad para salir de ahí donde estamos hoy por hoy, al borde del precipicio, y consolida una situación económica de baja de la inflación y mejora del poder adquisitivo de los salarios. Claro, claro. Que bueno, todo esto está en la mesa, sí. ¿no? Marcelo, yo te hago la última muy cortita. Que la Libertad Avanza haya ganado un bastión muy fuerte, que siempre fue para Juntos por el Cambio o para Producción y Trabajo, que es en la capital, y que haya ganado muy bien. De alguna forma debe prender las alertas a la gestión municipal. También hizo una muy buena elección en Rivadavia. Totalmente. Si uno hace una comparación de lo que ha pasado en San Juan cuando un intendente de la capital ha perdido las elecciones de medio término, ha sido el principio del fin de esas gestiones, y pasó con Aranda y pasó con Baitrocchi, y la gestión de Aranda y Baitrocchi no fueron tan malas. No. ¿Me entendés? Entonces, bueno, el electorado capitalino es un electorado que está muy vinculado o que consume mucho noticias nacionales. Claro, entonces, bueno, en el caso de Baitrocchi y el caso de Aranda, ellos estaban en un partido donde digamos, la ola nacional no venía por el lado del peronismo, venía por el lado de la oposición, primero por Juntos por el Cambio. Ahora se verá si el Oseguismo decide ponerse en la vereda enfrente de Milei para el 2027. Bueno, Capital debe ser el primer departamento que pueden llegar a perder por el tipo de elector que tiene la capital. Ahora bien, la Libertad Avanza salió segundo en 2 departamentos populares, por eso es un fenómeno muy interesante analizar, y que tiene algunos logros que no consiguió Juntos por el Cambio. En Chimba y en Sauce salieron segundo. Exacto. Le ganaron al gobierno provincial. Sí, claro. Relegaron al gobierno provincial a tercer lugar. A tercer lugar. Por eso volvemos a lo que te dije. Yo creo que el gobierno, y aparte ayer escuchaste al gobernador cuando, bueno, a mí me dio el entender, bueno, perdés. Como había dicho hace días atrás, y si ganamos, ganamos. Si empatamos. Si perdemos. Bueno, le tocó la peor. La peor, salir segundo, perder. Hubiese sido bochornoso que hubiesen salido tercero. Pero era difícil de analizar. No tenía palabras. Yo creo que los pilló muy en... estaba en knockout, Droghi, acá en el búnker de Producción y Trabajo, que ahora es por San Juan, estaban knockout, Marcelo. No sé si viste esas declaraciones, escuchaste y viste las declaraciones, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, ahora habrá que ver que una vez absorbido el golpe, si el gobierno tiene el talante como para salir adelante y entender el resultado y hacer los cambios que deba hacer para mejorar sus posibilidades electorales en el 2027. Esos cambios serán cambios en el gabinete, seguramente, ¿no? Mirá, si la sociedad no te acompaña con el voto, el primer mensaje que te están dando es que no están conformes con tu gestión. Claro, y los ministros y los secretarios son todos fusibles. Entonces el gobernador debiera analizar esa variable. Y también otra, en departamentos que se pierden es porque no se ha construido dirigencia, no se promueve dirigencia capaz de competir de igual a igual con el peronismo, y esto también le pasa a los libertarios, porque en definitiva el voto digamos se referencia en el presidente o en el gobernador, pero hay una orfandad de dirigentes políticos en los departamentos que en el 2027 van a jugar y seguramente van a traccionar el voto a gobernador. El peronismo en el 2023, cuando se dobló las elecciones, demostró que tenía dirigencia política departamental, por eso ganó 15 de los 19 departamentos. Uno ve esas debilidades en el gobierno provincial, porque un gobierno muy cerrado, son muy poquitos los que realmente un club de amigos están en el manejo. ¿Un club de amigos o un pool de amigos? Es producto porque, bueno, Juntos por el Cambio nunca fue un frente de partidos políticos,
los partidos socios han sido todos relegados o en un sol secundario. En producción y trabajo no puede ser homologado como un partido político porque no existe el debate interno y no existe, bueno, la posibilidad de que los dirigentes hagan carrera dentro de las estructuras partidarias. Es un partido que, bueno, posmoderno, como se crearon después de la crisis del 2002. A nivel nacional fue el PRO con Macri, a nivel de provincia de San Juan fue Basualdo con Producción y Trabajo, y seguramente en muchas provincias esto ocurrió así porque los partidos tradicionales fueron desplazados por la sociedad, el radicalismo, la cruzada, el bloquismo. Vos fijate, a mí me da mucha pena, pero en el total nacional el radicalismo ha desaparecido. 18.000 votos. Exactamente. Además, creo que en el único distrito donde fue con la lista 3, me parece ha sido Córdoba, que por primera vez, tal vez el retorno a la democracia, el radicalismo de Córdoba no ha consagrado un diputado nacional. Entonces, bueno, si no se toma cuenta de los mensajes de la sociedad, de que aquello que no funciona lo va dejando al lado, bueno, en cualquier momento te van a estar tocando la puerta de tu casa y te van a cambiar por otro. Bueno, la libertad avanza es un fenómeno que viene a desplazar a lo que era alternativa del peronismo y que no ha funcionado. La pasó el PRO, la pasó el radicalismo, la pasó Juntos por el Cambio. Hay datos de las elecciones que a mí realmente entre que me llama la atención y me preocupa, pero en la provincia de Buenos Aires Burlando sacó más votos que Provincias Unidas. Provincias Unidas tenía 3 candidatos totalmente afiatados en la cuestión políca. O sea, Randazzo, Stolbizer, Monzó. Totalmente. Y Burlando un abogado que no sabe para quién trabaja, si trabaja para el servicio secreto o para la gente, bueno, sacó más votos. Marcelo, la izquierda en la ciudad de Buenos Aires ha hecho la mejor puntos. Lustó ha entrado raspando. Presidente del Partido Radical. Por eso. Jefe de gobierno porteño. Lustó es el distrito y sacó el 2,5 y el radicalismo hasta hace no mucho tiempo pensaba en Mane como su candidato a presidente. Entonces hay una sociedad que sin preguntar a los políticos está dejando atrás aquello que en su momento tuvieron la chance y ya no creen más en ellos. Marcelo, cortita, porque ya te tenés que ir a una audiencia y nosotros ya entramos al corte, pero es muy interesante lo del radicalismo, va a quedar pendiente para otra charla, pero a ver, desde tu punto de vista, ¿es la peor elección desde la crisis del 2001? ¿De quién? ¿Del radicalismo? Sí, sin lugar a dudas. O sea, que se pondera la figura... El radicalismo ha quedado con 6 diputados dividido en 2 bloques de 3. O sea que se pondera la figura de haber sido el partido que más diputados ha perdido en estas elecciones. No ha podido renovar. Se pondera la figura nuevamente histórica de Angelos, que bueno, la peleó contra el menemismo en el 89 con la hiperinflación, y de Masachesi, ¿no, Marcelo? Bueno, por eso te digo, los fracasos de los gobiernos radicales de Alfonsín y de la Rúa, un partido que decidió asumir el rol de furgón de cola con el PRO y ahora con los libertarios, un partido que está destinado a ser irrelevante. O sea, que nadie puede esperar que el radicalismo surja una alternativa nacional o acá en la provincia de San Juan. Un partido que no tiene ningún tipo de trascendencia para la sociedad, está totalmente entregado a producción y trabajo. Totalmente. Marcelo, te damos las gracias por este tiempo que hemos estado conversando, analizando, ¿no? Tanto en la provincia como a nivel nacional, esto que sucedió ayer en estas elecciones 2025, bueno, con sorpresa en la provincia de San Juan y también sorpresa a nivel nacional, porque si bien es cierto, se esperaba que podría haber ganado los libertarios o la Libertad Avanza, bueno, reventó las urnas ayer, como lo quería justamente Javier Ley, porque nadie pensaba que iban a sacar 41 puntos como lo sacaron en el día de ayer. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Fue el doctor Marcelo Arancibia, muy rica el análisis, Daniel, con Marcelo Arancibia. En minutos vamos a tener al doctor Martín Zuleta charlando también con nosotros, pero bueno, ahí en la